cáncer de páncreas. Sabemos pues que este cáncer continúa siendo uno de los mayores desafíos en la cirugía y también la cirugía oncológica debido a su diagnóstico tardío, la complejidad anatómica del páncreas y su agresividad de los tumores pancreáticos, ¿no? Sin embargo, estos avances, las técnicas quirúrgicas, la selección de pacientes, han permitido mejorar los resultados quirúrgicos y la supervivencia de los pacientes. Actualmente la cirugía sigue siendo la única opción con la intención curativa en este tipo de cáncer, ¿no? Y el éxito va a depender de la evaluación multidisciplinaria y una buena planificación quirúrgica. El día de hoy tenemos la participación del servicio de cirugía a cargo del doctor Javier Targarona, él es médico cirujano, cirujano de abdomen y cirujano de páncreas con amplia experiencia, ¿no? En este tema. Y sin más preámbulo, vamos a darle el pase al doctor Javier, agradeciendo ya de adelantado nuestra invitación. Como de conocimiento, la primera parte vamos a desarrollar lo que es un pequeño caso clínico, luego ya el desarrollo del tema, y al final ya se va a cerrar la discusión. Adelante, doctor Javier. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a ver el manejo actual del cáncer de páncreas, vamos a ver varias cosas. Y primero, como me pidieron, un caso clínico. Este es un paciente tratado en la clínica de 48 años que inicia su enfermedad el 10 de febrero del 23. Esto es importante porque al final vamos a ver qué pasa. Inicia con ictericia obstructiva, se le hace una ecografía fuera de la clínica donde se evidencia una dilatación de asas delgadas y dilatación de vía biliar con una posible tumoración sólida en cabeza de páncreas. Además, tiene un CA19-9 normal que está en 2. Entonces, el paciente se le toma una tomografía y una resonancia. Y como pueden ver acá, si ven el cursor, ¿no? Tiene una tumoración muy, muy chiquita en la cabeza del páncreas, en la tomografía. Acá se ve la dilatación de las vías biliares y en el último cuadrito, que es la resonancia magnética, vean, el tumor está totalmente dentro del páncreas, es un tumor muy, muy chiquito, es un T1B, yo creo, y sería un tumor resecable completamente, ¿no? Entonces, el paciente con este tumor resecable se le manda a colocar un stent por vía endoscópica, que ahí va, que comienzan los problemas. Se le coloca el stent, el paciente presenta dolor y esta es su tomografía después del stent. Presenta una pancreatitis aguda necrotizante con un Wallet-Off Pancreatic Necrosis muy grande, el cual nos complica ya a un paciente que era netamente resecable. Entonces, el paciente ya ingresa a la clínica con una pancreatitis grave, se le hace un tratamiento con BART, una técnica de abordaje quirúrgico para la pancreatitis, no para el cáncer. Se le coloca en stent, como pueden ver acá, para drenar la colección, que ya está mucho menor, ¿no? Como se ve en la última imagen. Ya el 8 del 4, ya pasaron casi 2 meses. La colección ya casi está totalmente drenada. Todavía no se puede empezar terapia porque está muy inflamado el páncreas, ¿no? Y esta es del siguiente mes, 5 del 5. Ya ven, el páncreas todavía está inflamado, pero ya la colección no está. El problema de tener una colección infectada en un paciente con cáncer de páncreas es que para operarlo ahorita no se puede porque está todo inflamado y para darle quimioterapia tampoco. O sea, ninguna de las dos terapias que se podrían realizar acá. ¿Por qué? Porque ya tiene todavía cierta infección. Para el 25 del 6 del 23, el paciente que ya estaba para probablemente tratar una cirugía, ya no se puede operar. El paciente es un tumor localmente avanzado, el paciente tiene 40 y tantos años, y acá se ve la infiltración de la arteria, de la vena, perdón, ya completamente, y aquí ven el espacio que ya no hay de vena, tiene casi 360 grados, un tumor localmente avanzado. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a terapia adyuvante, ¿no? Neoadyuvante, perdón. Entonces, el paciente recibe 12 ciclos de FOLFIRINOX más 6 ciclos de gemcitabina, Abraxane. Sin embargo, la respuesta es pobre. Tiene una pobre respuesta. Ahora, la arteria también está comprometida, ¿no? Como se ve acá. Aquí se ve la gran tumoración. Mira en la vena mesentérica cómo se mete acá. Y en esta también se ve pues, que la porta está desplazada y no puede ser operado. Entonces, el paciente continúa con quimioterapia. Ya estamos en el 1 del 10 del año 24, ¿no? Más de un año y pico, un año, 7, 8 meses después, el paciente evoluciona con metástasis. Obviamente nunca se pudo operar.
Esa es la tumoración en la PET. Y el paciente fallece el día 26 del 11 del 24. Un paciente totalmente resecable, con un chance casi de 40% de probabilidad de curación si se hacía la cirugía inicial y una adyuvancia después, o sea, quimioterapia después de la cirugía, se le cortó totalmente la posibilidad porque se hizo un tratamiento inadecuado. Y antes de empezar con el tema, vamos a repasar el tratamiento así de un paciente resecable y borderline. ¿Qué debemos hacer? El drenaje en un paciente ictérico solamente se debe realizar ¿en quiénes? ¿En el paciente resecable? No. Solamente cuando la cirugía se va a retrasar más de 21 días, así está ictérico, no pasa nada. O que tenga colangitis. Bueno, si tiene colangitis no hay otra, hay que poner un stent. ¿Por qué? Porque el stent puede dar complicaciones. En los borderline localmente avanzados y metastásicos se debe realizar siempre porque el paciente tiene que recibir quimioterapia, ¿no? Y si recibe y para recibir quimioterapia, una de las condiciones es que tenga la bilirrubina menor de 2 o que tenga una colangitis. Obviamente con colangitis hay que drenar. Yo generalmente en pacientes resecables con colangitis prefiero que le ponga un drenaje transparente hepático que un stent por vía endoscópica, porque en los resecables si pasa esto es un problema. De ahí, ¿qué stent usar? Stent plástico debe de ser colocado en pacientes en estadio terminal. ¿Por qué? Porque la vida del stent es corta y la del paciente es corta. Si es un paciente que va a vivir 9 meses, que no es terminal, ¿no? El stent dura 3 meses. Imagínense, el paciente vive 9 meses, 3 veces tengo que cambiarle el stent. No tiene sentido. A esos pacientes, entonces un paciente que va a vivir 3, 4 meses, se le puede poner un stent plástico. El stent metálico recubierto debe ser colocado en los pacientes que tienen una chance quirúrgica. Ahora vamos a verlos más adelante, quiénes son, ¿no? Entonces esos pacientes que tienen chance quirúrgica se le puede poner un stent metálico recubierto. ¿Por qué? Porque el recubierto se puede sacar. El stent metálico no recubierto no se saca más. Ahorita tenemos un paciente que era un tumor resecable, anciano, ¿no? Pero le pusieron un stent metálico encima de un perforar el duodeno, que ahorita lo tenemos hospitalizado, y ese paciente se le anuló la posibilidad quirúrgica porque no se puede sacar. El stent metálico no recubierto debe ser puesto en pacientes que no tienen posibilidades o muy pocas posibilidades de ser sometidos a resección. Igual que la biopsia. Los pacientes a quienes se debe tomar una biopsia con cáncer de páncreas es en los resecables, no necesitas una biopsia en un tumor sólido. Con un 6,9 elevado, no es mandatoria la biopsia, porque puede generar complicaciones, sobre todo pancreatitis o sangrado. En pacientes no resecables, que van a ir primero a adyuvancia, cirugía de inducción, a metadyuvancia, lo que sea, hay que solicitar los celos. Y siempre por ecoendoscopía. Esto era unas sugerencias para ese caso clínico. El manejo actual de cáncer de páncreas. Ahora vamos a referirnos todos estos, los tumores neuroendocrinos, los cánceres ductales, el IPMN, el adenoma seroso de páncreas, los mucinosos sólidos papilares, que no son de páncreas, pero son ampulomas, colangiocarcinomas también, pancreatitis aguda y pancreatitis crónica, son todos los espectros que podemos tratar del páncreas. Ahora solo nos vamos a referir a los adenocarcinomas ductales. Durante años hemos venido tratando de curar, entre comillas, el adenocarcinoma ductal del páncreas y los resultados han sido muy pobres. Desde el 35 que se realiza la primera cirugía de Whipple, que es la base para la curación de una Whipple o pancreatectomía distal para curar un páncreas, solo se han dado algunos cambios en el tratamiento de cáncer de páncreas y que no han impactado en la sobrevida de este neoplasia. Durante casi 60 años no hemos tenido... ¿qué pasó? Durante casi 60 años no se ha tenido cambios en el tratamiento del cáncer de páncreas. Hasta el año 99, el cáncer de páncreas, la curación era de 4%. Recién en el año 2022, esta ha subido a 11% por todas las cosas que vamos a tratar ahora en adelante. Y ha sido un hito, porque durante 60, 70 años no ha habido cambio en el cáncer de páncreas y ahora recién vemos una luz al final del camino. La gran mayoría de cánceres ductales son enfermedades sistémicas. El cáncer de páncreas es una enfermedad sistémica y todos necesitan tratamiento con quimioterapia, o neoadyuvancia, o adyuvancia, o metadyuvancia. Todos, hasta el T1A, el cáncer de páncreas más chiquito que mide 5 milímetros, necesita quimioterapia. ¿Por qué?
porque hay una recurrencia casi del 70-80% y la mayoría de estas son metástasis. Este cáncer es sistémico, eso es algo bien importante. Y para entender el cáncer de páncreas, para poder tratar un cáncer de páncreas, tenemos que ver esto. Resecable, borderline resecable, localmente avanzado y metastásico. Si no sabemos esto, estamos muertos, porque cada uno tiene un tratamiento distinto y un abordaje totalmente diferente. Entonces, ¿quiénes son resecables? Esto no lo vamos a tratar mucho acá. Estas son la definición de cada uno, pero falta el metastásico, que es el que tiene metástasis. Pero esto es lo que hay que ver. O sea, esto es lo más importante. Resecable, borderline resecable, localmente avanzado. Hay un grupo que lo cataloga en A y B, pero no nos compliquemos. Y metastásico. Esta es la base del cáncer de páncreas. Este se llama el estadio clínico radiológico del cáncer de páncreas. Esas son las frecuencias en el hospital, en la clínica, perdón, de 455 hace un año, porque ahora estamos en más de 500 cáncer, adenocarcinomas ductales de páncreas. Solo vamos a hablar de adeno, no de todos los 8.000 tumores de páncreas que hay, y periampulares tampoco. Entonces, la mayoría son metastásicos. El 48% de los adenocarcinomas ductales en la clínica son metastásicos. De ahí le siguen los resecables, 28%. De ahí le siguen los localmente avanzados 13% y los menos frecuentes son los borderline resecables. Entre los resecables localmente avanzados y borderline, estos son los que generalmente se pueden tratar y convertir más frecuentemente, porque vamos a ver que los metastásicos también, a cirugía, que es la cirugía y la quimioterapia, es lo que cura. Si no vamos a las dos, casi ninguno se cura. Esos son los resultados de una publicación que hicimos hace unos años, cuántos viven los localmente avanzados, los borderline y los resecables, y hay una diferencia tremenda en la sobrevida. O sea, no es que viven igual, no es que si no los operas van a vivir igual, no viven igual. Los cánceres de páncreas resecables primero tienen casi 35% de curación y tienen una sobrevida mucho mayor que el localmente avanzado, el borderline y el metastásico. Si buscamos resultados distintos, no hagas lo mismo. Eso lo decía este señor. Y eso es lo que ha pasado. Durante casi 70 años hemos venido haciendo la misma cosa en el cáncer de páncreas. Recién estamos cambiando. ¿Qué hemos cambiado? Primero se han formado grupos especializados. Esto es un trabajo que lo publicamos en el año 2007 y estos grupos especializados en el tratamiento de la cirugía del cáncer de páncreas ha hecho una diferencia. Eso es un trabajo que hicimos, dividimos a un grupo casi, por cuántas cirugías, pero era un montón, casi 20 cirujanos en 3 grupos, los de bajo volumen, mediano volumen y alto volumen. Y comparamos, y los de bajo volumen que hacían menos de 3 Whipple por año, los medianos volumen entre 3 y 10, y los de alto volumen más de Whipple, 10 más de 10 Whipple por año. Los de bajo volumen se les moría el 47% inconcebible, los del mediano volumen 16% y los de alto volumen 4%. Hoy en día en la clínica casi no hay ningún muerto en un paciente. Hay uno, pero era una masa, un sarcoma que envolvía la cava y todo. Es el único paciente que ha fallecido luego de una cirugía de Whipple en más de 10 años. ¿Ya? Y esto es muy importante porque en el año 70, 80 se quiso prohibir las Whipples. ¿Por qué? Porque los porcentajes de mortalidad eran muy altos. Con los grupos especializados se ha podido bajar esas complicaciones y tener una sobrevida menor a 5% es aceptable. Nosotros estamos un paciente en casi, creo que son 400 o 500 Whipples que tenemos en la clínica, por diversas patologías, no solo por tal. La edad. Antes decían que no se debía operar a los pacientes mayores, adultos mayores. Después comenzaron a salir muchos reportes que los pacientes adultos mayores no había diferencia con esta cirugía, que los pacientes se podían operar, pero el corte era mayor o menor de 65 años, bien vivos son los gringos, pues, porque claro, mayor de 65 años, sí, pues la mayoría de cáncer de páncreas son mayores de 65 años, pero nosotros lo dividimos en 4 grupos en menor de 65, mayor de 70, mayor de 75 y mayor de 80. Y lo que pudimos ver es que en los mayores de 80 sí había una diferencia. En los mayores de 80 hay una diferencia, pero hay que ofrecer esta cirugía en pacientes, obviamente que están muy bien, ¿no? Pero sí aumenta la sobrevida. Nosotros el día jueves vamos a operar a una señora de 88 años, una cirugía WIPAC. Está en buenas condiciones y creemos que sí la va a ayudar la cirugía. Entonces,
El adulto mayor se puede operar, sí, mayor de 65, 70, 75, no hay diferencia. A partir de 80, sí. La neoadyuvancia en el cáncer de páncreas, algo que es recontra importante hoy en día. ¿Qué es la neoadyuvancia? La neoadyuvancia es ofrecer tratamiento quimioterápico, generalmente con FOLFIRINOX o derivados de la gemcitabina o mezclas de gemcitabina, en pacientes que tienen riesgo de quedar márgenes positivos. ¿Qué pacientes son estos? Generalmente los borderline resecables. La terapia convencional, o sea, cirugía primero, se ofrece a los tumores resecables con un CA19 menor de 500. Y la neoadyuvancia, propiamente dicha, se ofrece a los pacientes con borderline resecable, que generalmente son que infiltran la vena, no la arteria, en un porcentaje, o en aquellos resecables con un CA19 mayor de 500, se llaman los resecables de alto riesgo. Estos dos grupos son los que se benefician con la neoadyuvancia. Después vamos a ver la inducción que se hace en los localmente avanzados, ¿no? ¿Y de dónde sale la neoadyuvancia? El problema es que en Estados Unidos, hasta hace muy pocos años y hasta ahora, más de la mitad, un poquito menos de la mitad, perdón, de los pacientes que son operados de cirugía de páncreas no pueden recibir adyuvancia. O sea, no pueden recibir después de la cirugía quimioterapia. ¿Por qué? Porque se complican, el paciente queda con problemas nutricionales y etcétera. Entonces, como el kit, lo que nos hemos dado cuenta durante años, es cirugía con quimioterapia, la mitad de estos, poquito menos, no llegan a la quimioterapia. Entonces dijeron, oye, ¿por qué no damos la quimioterapia primero? Después se descubrió que tenían más ventajas. No, en los pacientes no resecables, sino en los pacientes borderline resecables para arriba. ¿Y qué pasó? Que sí, pues efectivamente es mucho mejor darles a veces primero la quimioterapia porque en un poquito menos de la mitad no llegan a recibir. Esto en la clínica no pasa. De 149 pacientes resecados de adenocarcinoma ductal, solo el 13% de nuestros pacientes no puede recibir quimioterapia adyuvante después de la cirugía. Pero así no pase en nuestra institución, igual hay que darles neoadyuvancia. Porque tú puedes decir, ah, pero si eso no pasa en la clínica, mejor darles. No, porque tiene otras ventajas. Mejor no dar neoadyuvancia. No, porque tiene otras ventajas. La quimioterapia neoadyuvancia ha sido propuesta como una estrategia terapéutica para convertir tumores parcialmente resecables, los borderline, en resecables y mejorar la tasa, esto es lo más importante, de márgenes negativos, reducir la incidencia de metástasis ganglionares y aumentar la sobrevida. En resecabilidad, ¿qué hace la neoadyuvancia? La neoadyuvancia, si la comparamos en los borderline resecables con los pacientes que van a primero a cirugía, o sea, un borderline que lo mandas de frente a cirugía, ¿tiene menos tasa de resección? Sí, tiene menos tasa de resección, pero selecciona mejor al paciente. Estos pacientes viven más de todas maneras, los que van a neoadyuvancia. Alguien me puede decir, como me dijeron hace un año, un cirujano de un hospital muy reconocido en cáncer, no, que ellos no hacían neoadyuvancia porque todo sale. No se trata de que todo salga, se trata de que el paciente viva más, ¿no? La neoadyuvancia hoy ha venido para quedarse, como vamos a ver, y algunos dicen, no, pues, pero como puedo operar más, si lo mando a cirugía primero, mejor opero. Eso no puede pasar. La tasa de resección es R0, que es importantísima. Si dejamos enfermedad, el paciente no va a vivir, se va a morir, ¿no? En los pacientes con neoadyuvancia es mucho menor, mucho mayor, perdón, que en los pacientes que van primero a cirugía, hablando de borderline resecable. Paciente que recibe neoadyuvancia tiene más R0, o sea, margen de sección negativo, no se deja enfermedad, que los pacientes que son sometidos primero a cirugía. La cirugía R0 es más común luego de recibir tratamiento neoadyuvante. Está probado, miren el P. Los ganglios linfáticos negativos, que también es recontra importante porque todos estos son nosotros ahorita estamos haciendo un trabajo que se llama evaluación de los factores condicionantes para la sobrevida a largo plazo. Y justamente es el N0, los márgenes negativos, ¿no? Y bueno, el G, algunas cosas, pero estos dos son los más importantes. El N0, los pacientes que reciben neoadyuvancia, borderline resecable, insisto, tienen más N0 que los que, no, que de frente van a cirugía. Entonces, tratamiento neoadyuvante, el 36% tiene N0. El tratamiento quirúrgico, 17%. Esto es en nuestra casuística.
Los pacientes, cuando vemos la sobrevida, ay, perdón. Los pacientes que reciben neoadjuvancia, los borderline que reciben neoadjuvancia, tienen mejor sobrevida que los pacientes que van directo a la cirugía. También está probado. Eh, Esto difiere cuando se compara los pacientes resecables. Cuando estamos hablando de neoadjuvancia, estamos hablando de pacientes borderline resecables. Yo estoy que dale y dale con la misma cantaleta. No en pacientes resecables. Los pacientes resecables con CA19-9 menor de 500 van a cirugía. Los pacientes borderline o los resecables de alto riesgo, con CA19-9 mayor de 500, van a neoadjuvancia. La neoadjuvancia en pacientes resecables no aumenta la sobrevida, por eso es que hoy no se usa en pacientes resecables. En los pacientes que reciben terapia neoadjuvante, pero no pudieron ser resecados, que hay un grupo que no puede ser resecados, la sobrevida solamente fue de 15 meses. Estos pacientes van mal. Quimioterapia sin cirugía, ese dúo es el ganador. Y aquí pueden ver en el primer cuadro, ¿no? En la primera tablita, la cirugía primero, o sea, el paciente con borderline que va a cirugía vive mucho menos que el paciente que recibe cirugía, perdón, radiación y quimioterapia, y vive más el que se le da gemcitabina, capecitabina y luego cirugía, y el que recibe fulfirinox es el que más vive. Y cuando comparamos entre los que se operan y no se operan con neoadjuvancia, vive mucho más que los que se operan primero, sin neoadjuvancia. Esto está probadísimo. Y a quien la discute esto, está mal o no sabe leer. Igual, cirugía primero en borderline resecable, vive así, neoadjuvancia mucho más. Los resultados de la clínica, cuando comparamos la sobrevida de nuestros pacientes resecables con aquellos borderline, que es un estadio más avanzado, eso es lo que hay que entender, que recibieron neoadjuvancia, pudimos observar que los pacientes resecables tuvieron casi la misma sobrevida que los pacientes borderline resecables, que es un estadio mayor. Entonces debería ser mucho menos en los borderline, pero el borderline con neoadjuvancia casi se compara a los resultados, o se compara a los resultados del resecable. Los pacientes borderline que fueron intervenidos sin neoadjuvancia, la sobrevida fue de 16 meses, que es mala, y a largo plazo, ninguno. Cuando comparamos la estancia en los pacientes que reciben neoadjuvancia, porque algunos dicen, no, pero le vas a dar neoadjuvancia y van a complicar más o quedar hospitalizados más, mentira. La neoadjuvancia no aumenta la estancia y no aumenta las complicaciones. Acá, por ejemplo, 40 pacientes con neoadjuvancia versus 46 pacientes con cirugía primero. Y como ven, la sobrevida a un año, 70% contra 41, 42% a 3 años contra 10. No hay discusión. Esto hay que hacerlo. Y aquí igual, cuando se evalúa pacientes con neoadjuvancia con cirugía primero, la sobrevida es mayor en los pacientes con neoadjuvancia. El porcentaje de resección en algunos casos es mayor con cirugía primero, pero no la sobrevida. El R0 es mayor en la neoadjuvancia, el N0 es mayor en la neoadjuvancia, entonces es mejor la neoadjuvancia. ¿Cuáles son las ventajas? Con neoadjuvancia todos reciben quimioterapia. No todos se operan, pero sí, casi el 70% se puede operar en promedio. Reduce el número de pacientes que presentan metástasis oculta. Esto es importantísimo porque hay una selección de pacientes. A veces tú agarras un borderline, lo operas y a los 3 meses está con metástasis. Ese paciente le das quimioterapia primero. Si le sale metástasis, ya no va a cirugía. ¿Para qué lo vas a llevar a cirugía a un paciente que tiene una biología mala? Hay que acordarnos que la biología, cómo responde a la quimio. Si no responde a la quimio, a la cirugía no va a responder tanto. Aumenta el R0, evita cirugías en pacientes con rápida progresión de enfermedades, eso es lo que estábamos viendo. Aumenta el número de pacientes con N0, que estas dos cosas es lo que queremos para que la sobrevida sea mayor. Disminuye el riesgo de fístulas en los pacientes con radioterapia, sí disminuye tremendamente el riesgo de fístula. Y la neoadjuvancia es imposible de efectuar sin un equipo médico sólido, el equipo multidisciplinario, tanto gastroenterólogos para la biopsia, en los que van a recibir neoadjuvancia, o para los stents, los oncólogos, los médicos internistas, para el manejo del paciente, porque son pacientes a veces comprometidos, el cirujano, el radiólogo intervencionista, etc. Entonces, tiene que haber un equipo médico sólido, si no, no sale la neoadjuvancia. Cirugía de conversión, esa es otra nueva
definición que hay hoy en día está totalmente establecida. ¿Qué es la cirugía de conversión? Se define aquello realizado luego un tratamiento de inducción, una neoadyuvancia, pero para pacientes localmente avanzados. El paciente localmente avanzado es un paciente irresecable. Esa es la diferencia con el borderline. El borderline es parcialmente resecable. El localmente avanzado es un tumor irresecable. Entonces se le da tratamiento de inducción con quimioterapia, como una neoadjuvancia, pero así se llama ahora, para tratar de convertirlos en cirugía. Si pudiéramos resecar, esta es la máxima, ¿no? O sea, si pudiéramos resecar mayor número de pacientes no resecables, con márgenes de sección negativos, sin ganglios positivos, la sobrevida se puede igualar a un estadio 1 y 2, a un paciente resecable o borderline, que eso es lo que cada vez le quitamos más pacientes a lo que antes era irresecable, tanto los localmente avanzados como a los metastásicos, como vamos a ver adelante, más adelante. Cirugía de conversión, los resultados en pacientes con cirugía de conversión para tumores localmente avanzados reportan complicaciones entre el rango del 12 y 39%, igual que los otros, y una mortalidad del 0 a 7. Aquí se aumenta un poco la mortalidad porque en algunos casos se hacen resecciones de arteria o de venas. En venas es igual, pero en arteria, como vamos a ver ahora más adelante, es un poquito más la mortalidad. La cirugía de conversión, desgraciadamente, solo nos sale en el 10 a 30%. La cirugía en el borderline, la neoadyuvancia, es en el 70%. El localmente avanzado, que es un paciente que antes estaba perdido completamente, ahora recuperamos entre 10 y 30% de los casos. Sacker reporta en su metaanálisis una sobrevida media de 24 meses, lo cual es un montón, ¿no? Con una cirugía de conversión de 25.9 y margen de disección de 75% de R0. Este es importantísimo porque son tumores mucho más grandes, tumores que infiltran los vasos mesentéricos. Entonces, tener 75% de R0 es un logro brutal que antes no existía. Y los criterios para hacer cirugía de conversión son estos. Mínimo de 4 o 6 meses de quimioterapia. Ni se pongan a 2 meses, no, 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 no. En cirugía, en borderline, los gringos a veces usan 2 meses, nosotros usamos 3 meses mínimo, pero en conversión, de 4 a 6 meses. Tener una respuesta luego de 6 a 8 ciclos, ¿no? O sea, después de más o menos 3 meses a 4 meses. El RECIST que se modifique, aunque el RECIST, pues, si el tumor se achica, muchas veces no se achica, pero yo uso más que el RECIST. Nosotros en la clínica no usamos mucho RECIST, usamos la respuesta metabólica evaluada por PET. Si la arteria tiene en el PET tumor viable, no lo operamos. Si, ahora vamos a ver un caso más adelante. Si hay tumor viable lejos del arterio de la vena, lo operamos porque no vamos a dejar R0. Vamos a poder hacer una cirugía con márgenes libres. Y obviamente una disminución de más del 50% o de mínimo el 50% del CA19-9 o normalización biológica, ¿no? O sea, que esté normal. Si el CA19-9 se sigue disparando, ese paciente así tenga una enfermedad estable, ese paciente sistémicamente no está respondiendo. Entonces, estos son los criterios para realizar cirugía de conversión. Aquí, por ejemplo, en esto es un metaanálisis, 497 pacientes, que es un montón, no hay nadie, ningún grupo que tenga esta cantidad de pacientes. 279 recibieron más de 4 ciclos, acá ponen 4 ciclos, que es poquito, ¿no? Y pudieron resecar cirugía de exploración en 50, de los cuales resecaron 47. Y algunos fueron a radioterapia y otros no fueron. ¿Qué pasó? La sobrevida de los pacientes, de estos 47 pacientes que se resecaron, fue mucho mayor. A los 2 años 78% y a los 5 años 47%. Este es nunca antes publicado. Y comparado a los 12 años de 41 y a los 5 años de 9. Entonces, estos pacientes iban mucho mejor. Y acá está, y podemos ver invasión vascular 58%, 62%, ¿no? En los pacientes con intención curativa 34% bajó, ¿no? Que en los no resecados, miren, los no resecados obviamente se queda ahí. Y la respuesta, ¿no? Respuesta completa no tuvieron ninguno, que me parece raro. Respuesta parcial, el score 1, ¿no? 28% en los no resecados, 61% en los resecados. Esto es bien importante. La respuesta es, después de que sacamos la pieza operatoria, ¿qué tanta actividad tumoral hay? Pero acá tuvieron
38% respuesta estable. Noros en los pacientes que hemos operado, 7% score 0, 1% 30, score 2, respuesta, poca respuesta 33 y ninguna respuesta 30. O sea, aquí es en el score 0 y 1 es lo que está la ganancia, ¿no? Los resultados de la cirugía de conversión se han reportado en múltiples publicaciones, está totalmente aceptado. Uno sobrevive a media 21 meses, que es un montón a un paciente que estaba perdido. Y hay un grupo que reporta 40 meses con un significativo mejor pronóstico que el grupo no resecado. En la clínica tenemos de 51 pacientes con localmente avanzado, que era pues un localmente avanzado A realmente, ¿no? Porque los B no los hemos metido, mucho más localmente avanzado. Este es un trabajo que estamos por hacer, por publicar. Se ha podido efectuar una cirugía de conversión en 22 pacientes con una sobrevida media de 24 meses, ¿no? De 154 pacientes operados. Y esto, por ejemplo, es un PET de un paciente que se hizo cirugía de conversión. Miren el tamaño de la lesión y miren acá la actividad tumoral. Nosotros usamos más el PET para esto que el RECIST, ¿no? El radiológico. Entonces, miren la cantidad de actividad, poquita actividad alrededor del tren y la arteria que está acá está lejos del tumor y la vena también. Entonces se pudo intentar hacer una resección curativa. El abordaje vascular, estos nuevos tratamientos hacen que hagamos mucho más cirugías vasculares últimamente. En las resecciones vasculares, en los localmente avanzados, son posibles. Las resecciones venosas han demostrado sobrevida comparables a aquellos que en estadios resecables. Y una resección vascular adecuada no aumenta las complicaciones y puede llegar, si hace cirugía vascular, últimamente estamos haciendo un montón, a tener un R0 si haces resección vascular. Muchas veces en localmente avanzados, con cirugía de conversión, si no haces resección vascular, no vas a tener un R0. Esta es una resección vascular venosa, ¿no? Las resecciones arteriales son técnicamente posibles, pero sí hay un poco más de cuidado, muchos grupos no la hacen. Yo creo que hay que seleccionar muy, muy bien a quién hacemos resecciones vasculares porque no todos deben ser sometidos a resecciones vasculares. En 149 pacientes operados con adenocarcinoma, no es que hayan 149 pacientes operados de páncreas, hay mucho más, pero de adenocarcinoma ductal tenemos 115 Whipple por adenocarcinoma ductal, 31 pancreatectomías distales y 3 totales. Y se han hecho en estos casos 26 resecciones vasculares, ¿no? Eso es una resección arterial. De ahí, en cirugía de conversión, que seguimos todavía, en los pacientes que no se pueden sacar, ¿qué dice el grupo, el International Association of Pancreatology y el grupo japonés? Nos recomiendan, en aquellos que no se pueden sacar, la electroporación irreversible, que nosotros lo estamos haciendo hace años, pero hemos tenido problemas porque la clínica no quieren, que si quieren, que un cosa alumnos bloquea, etc. Entonces, esto lo proponen los dos grupos más grandes en el año 2022. Nosotros desde el abril del 19 hicimos la primera electroporación irreversible en la clínica, ¿ya? Nos fue bien y hemos estado haciendo, no tanto, porque tenemos mucho bloqueo, pero hace poquito hemos hecho una y ya seguimos haciendo, ¿no? ¿Y estos en qué pacientes? En pacientes con cirugía y conversión que no se pueden resecar, se hace la electroporación. Como mucho pasa en este país, Mariano Jiménez publica, ¿no? La primera electroporación irreversible por cáncer de páncreas en el cono sur de América. Esto es en el 2022, ¿ah? Nosotros ya habíamos hecho. Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay, bien vivo, pues, ¿no? Y hasta la CNN estuvo. Claro, ellos publican, hacen todo, difunden. Nosotros nos quedamos porque hicimos la primera en este grupo y justamente no pone a Perú porque sabía que habíamos hecho acá, pero así pues, como buen argentino, se pegó su chiquita ahí. Y ya para terminar, existe un rol en la resección quirúrgica de los pacientes con cáncer de páncreas metastásico. Durante años, estos pacientes no tenían ningún rol en la cirugía. Los pacientes con cáncer de páncreas y metástasis, nada, antes ni siquiera quimio. La sobrevida luego de la resección sincrónica del cáncer de páncreas y la metástasis hepática tiene una sobrevida de 6 a 11 meses. Y no es superior a los pacientes que solo reciben quimioterapia. Esto es lo que siempre hemos tenido. O sea, no te metas a resecar metástasis en cáncer de páncreas. Eso era hasta hace unos años.
¿no? Algunas publicaciones presentaban nuevos resultados mucho más alentadores, pero siendo un cambio. Entonces, el reto fue cómo hacer esa selección de pacientes y qué hacer para que si esto funcione. La proporción de individuos que son sometidos a cirugía de conversión, hay pocos grupos que están haciendo, no es tan común, es entre 4 y 7%. Pero la diferencia es, esto es lo que había antes, ¿no? 2017, 2097, que hacían resecciones sin quimioterapia. O sea, el paciente entraba a sala, tenía una metástasis, bueno, pues le sacaremos la metástasis y le sacaremos la cirugía de páncreas, y le daremos la cirugía de páncreas y el paciente se moría igualito. Ha sido uno de los primeros en el año pasado, el año 22 también, que nos ha dado una diferencia. Ese es el grupo del Hopkins. El grupo del Hopkins hizo algo diferente. Comenzó a comparar a los pacientes que iban a cirugía y se sacaba la metástasis y también se sacaba la lesión primaria, a diferencia de aquellos pacientes que primero se les hacía una laparoscopía, se identificaba si eran oligometastásicos hasta 5. Se les daba metaadjuvancia, o sea, quimioterapia, y en los que respondían se les operaba. ¿Qué pasó? Acaban de publicar 32 pacientes con quimioterapia preoperatoria, seguida de cirugía, que esta es la diferencia. Antes era de frente a cirugía, no, ahora es quimioterapia preoperatoria, se llama metaadjuvancia. Seguida de cirugía, tiene una sobrevive 24 meses, mientras que los 15 pacientes que fueron operados sin previa quimio se murieron a los 10 meses. Entonces, ahora todavía no está aceptado, como vamos a ver más adelante, pero esta es algo que podemos ir arrancándole al cáncer de páncreas de estos grupos que antes eran inoperables. La selección de pacientes, quimioterapia preoperatoria, un CA19 menor de 200 o una disminución de entre el 50 y el 90%, mínimo 6 meses, no 4, no 5, 6 meses de tratamiento. Y acá va a ver la selección de pacientes, la biología del paciente, porque aquellos que progresan, esos no se les va a operar, que de preferencia sean G1, G2, entre 1 y 4 metástasis, y que respondan al RECIST. Nosotros en el año 2021 publicamos este trabajo, existe un rol para la resección quirúrgica de los pacientes con cáncer de páncreas oligometastásicos, y era una casuística inicial, ¿no? Hemos seguido haciendo casos y creemos que sí hay un rol para esto. Este paciente, por ejemplo, tenía 50.000 de CA19-9 y tenía varias, 1, 2, 3, 4 metástasis. Creo que tenía 5. Y luego la cirugía, el CA19-9 cayó a 7, perdón, de la metaadjuvancia cayó a 110, se fueron metástasis y lo pudimos operar. Ese es un caso que hemos hecho hace 3 meses, ha sido el último caso que hemos hecho. Miren la cantidad de metástasis, 1, 2, 3, 4, 5, pero evidentes y grandes. Yo creía que este paciente nunca iba a responder. Esta es su PET después de 12 ciclos de fulfirinox. Y miren acá está este quiste, lo he puesto para que no crean que lo estoy engañando, es el mismo, la misma paciente, tiene 58 años, y de las metástasis que tenía no hay ni una. Esta paciente ha sido nuestro primer paciente con metástasis con score 0. Tuvo respuesta completa en el hígado y en el páncreas. O sea, sacamos el hígado, sacamos el páncreas y ya no habían células tumorales. Entonces, esto es lo que se está logrando. Nosotros de 66 pacientes oligometastásicos que hemos tratado de darle metaadjuvancia y hacerlos resecables, tenemos 12 pacientes, el Hopkins tiene 33, nosotros tenemos 12, que han sido resecados y de estos hay una sobrevida media de 23 meses, esto estamos armando recién el trabajo, y en los no operados 11 meses. Hay una diferencia tremenda en los que no, oligometastásicos, haciendo una selección, todavía no está perfectamente hecha, pero esto estamos por publicar, pero ya tenemos 12 pacientes con esto. La cirugía resectiva en pacientes con estadio 4 se puede hacer de forma segura. En la época de las quimioterapias múltiples, la cirugía como medida inicial no ofrece ninguna ventaja en la sobrevida de los pacientes con metástasis, debiendo ser tratado primero con quimioterapia. Puede considerarse la resección en un cáncer de páncreas metastásico en pacientes seleccionados porque mejora la sobrevida y estos deben tener una buena respuesta radiológica y bioquímica luego de un periodo de quimioterapia. Pero lo más importante
que se requieren estudios prospectivos y lo cierto es que por el momento la cirugía no se debe considerar como una práctica clínica estándar. Se está haciendo, pero no es estándar, es bien seleccionados. Y esto es un resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no? En resecables se va a cirugía. En borderline resecables se va a neoadyuvancia y en el 70% podemos convertir la cirugía. En los localmente avanzados se va a terapia de inducción y en el 10 a 30% a cirugía. En los oligometastásicos, en el 5% aproximadamente, se da metaadjuvancia y se puede ir a cirugía, pero cada vez le estamos jalando más la pita a los pacientes que eran inoperables. Y en metastásico múltiple es paliativo, no se hace nada. Este es un cuadrito que a mí me encanta, como antes eran los pacientes, ¿no? Todos estos, los azules, son metastásicos. Los celestes son localmente avanzados y borderline, y los rojos y los blancos son los curados, los rojos son los resecados. Y esto es lo que estamos arrancándole poco a poco a los pacientes. De los metastásicos, un poquito acá, le estamos quitando para hacerlos resecables. En los localmente avanzados, un poco más y borderline, le estamos robando pacientes. Y eso hace que nuestra tasa de curación sea mucho más grande. O sea, aquellos pacientes metastásicos y localmente avanzados que antes no se hacía nada quirúrgico, cada vez estamos haciendo más. Muchas gracias. Y Muy esto bien. siempre lo decía Blake, ¿no? La biología es el rey, la selección de casos es la reina, los detalles técnicos de los procedimientos quirúrgicos son los príncipes y princesas del reino que con frecuencia intentan derrocar a las poderosas fuerzas del rey y la reina, generalmente sin éxito a largo plazo, aunque con algunas aparentes victorias temporales. La biología del cáncer es el kit. Y en páncreas es quimio con cirugía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Javier. Interesante exposición, súper actualizado, ¿no? Con mucha experiencia usted, y sobre todo la selección de pacientes, ¿no? Y vemos cada vez más se recupera pacientes, se aumenta la sobrevida, ¿no? Vamos a darle un espacio a los colegas, a los participantes, para que puedan hacer sus preguntas, sus comentarios. Javier, te felicito, una excelente charla, la verdad, y además una ganancia notable, ¿no? En lo que se puede hacer ahora por los pacientes con cáncer de páncreas, que antes pues era la idea de que diagnóstico de cáncer de páncreas 6 meses de vida y punto, ¿no? Y tú nos has mostrado que esta historia es totalmente diferente. Quería hacerte dos preguntas. Pueden parecer muy tontas, pero es importante para nosotros como clínicos en general. ¿Qué porcentaje de los pacientes que en tu serie, que me parece importante porque siempre hay que ver lo local es importante para las decisiones que uno toma. ¿Qué porcentaje de pacientes se presentan en la serie tuya con la triada clásica de dolor abdominal, ictericia y baja de peso? Esa es una pregunta que parece una perogrullada, pero creo que es importante tener en cuenta. Y la segunda es que, a ver, tú has mostrado en la serie los diferentes resultados por las edades, sacando la conclusión aparentemente que los 80 años para arriba no son el mejor grupo, porque la evolución no es favorable, pero el concepto en general va más allá de la edad. Nosotros en medicina geriátrica nos gusta, más que aplicar la edad, aplicar el sentido de la fragilidad. Y no sé si es que ese criterio lo has utilizado en clasificar a tu grupo, porque de repente los resultados son diferentes, ojo, ¿ah? Entonces, obviamente a mayor edad, mayor posibilidad de fragilidad, eso es algo que se da, pero hay subgrupos que pueden tener menos de 80 años que son frágiles, que no van tan bien como los que
no tienen fragilidad, y grupos después de los 80, ojo, que no teniendo fragilidad pueden ir mejor que los. Quisiera tu comentario y te felicito nuevamente, excelente me parece. Sí, Doc, totalmente de acuerdo. La fragilidad, es más, la fragilidad no solo para los ancianos, sino yo siempre le decía a mis residentes, ¿no? Ayer una anécdota muy interesante. O sea, definitivamente un paciente joven, frágil, no lo voy a operar, de ninguna manera, ¿no? Porque se va a morir. Yo siempre le decía, paciente que no camina, no se hace cirugía de páncreas, no se hace Whipple, vamos a ponerlo. Paciente que no camina, y un día estaba en el hospital y un paciente, pues, viene y el paciente estaba en silla de ruedas y está previo a la Whipple. Y un residente me dice, pero doctor, no, usted no me ha dicho, pues, que los pacientes que no caminan no se hace Whipple. Oye, son sonazos, ese paciente ha tenido polio, le digo. El paciente que pierde una función tan básica como caminar, que es uno de los criterios de fragilidad, obviamente no lo puedo operar. Ese paciente tenía polio, le digo, que no camina porque está mal, ¿no? Entonces, sí, nosotros hacemos fragilidad. Si un paciente está en malas condiciones, de ninguna manera lo operamos, porque se va a morir de todas maneras. Pero sí hacemos fragilidad. De lo que me pregunta, de los AUCADO, acá estoy con mi base de datos, ¿no? Le voy a decir, de ictericia, el 60% viene con ictericia. Y dolor, ahorita acaba de ser 34.4 en casi más de 500 pacientes que tengo yo en la base de datos con adenocarcinoma ductal, ¿no? 34.4%, que lo acabo de sacar, y en ictericia más o menos entre 60 y 70%. Eso es lo que más o menos se maneja con dolor y con ictericia. Muy bien. Y baja de peso, perdona que te Baja insusta. de peso, no baja de peso la mayoría. Sí, es bien raro. Sí, tengo acá, la mayoría tiene baja de peso porque son pacientes, acordémonos que cuando hay una adenocarcinoma ductal, la producción de jugo pancreático no es la misma. Estos pacientes no absorben igual, no solo por el cáncer. O sea, el cáncer te baja de peso, pero el páncreas es el órgano más importante para la absorción de los órganos digestivos. O sea, bueno, más es el intestino, ¿no? El intestino no absorbe nada. Pero el segundo es el páncreas. Si no hay líquido pancreático, si no hay enzimas pancreáticas, no puedes absorber las grasas, las proteínas ni los carbohidratos. Y es el más frecuente es la baja de peso, definitivamente. No solo por el cáncer, sino porque los pacientes bajan de peso porque así coman, no absorben lo que comen, porque está tapado, es ductal, el ducto está tapado generalmente. Ya, te hacía la pregunta porque tenía la misma impresión de lo que tú has puesto, pero es importante para nosotros el concepto que un paciente que tiene una baja de peso, hay muchísimas causas, pero obviamente uno de los problemas escondidos es el cáncer de páncreas. Sí. Y eso tiene que tenerlo todo médico general, todo médico internista presente, porque hay que investigarlo. Y lamentablemente no siempre la ecografía te sirve para esos diagnósticos. Me recuerda mucho cuando nosotros antes de estas eras luchábamos con el tumor del internista, que era el Wilms, el de riñón, que era el cuco para nosotros, ¿no? Y eso hizo pues que uno no tuviera mucho en cuenta al cáncer de páncreas, que ahora sí puede ser diagnosticado fácilmente, entre comillas, o rápidamente, para hablar más adecuadamente, basta con el hecho de sospecharlo. Sí. Obviamente la tomografía y las resonancias han cambiado la historia de este tipo de tumores, ¿no? Sí, dispepsias también. El síntoma más inicial, lo que pasa es que es bien difícil, es la depresión. No depresión porque se enteró que tiene cáncer de páncreas, como depresión por serotoninas, ¿no? Ese es el más inicial, eso se publicó en el año 2004 y ahí se ha quedado. Y el más común es la baja de peso, pero cuidado con las dispepsias. Doctor, me duele acá, me fastidia, estoy bajando de peso. Yo siempre pongo. Y los diabéticos de corta data. Diabético de corta data con baja de peso, que me duele la barriga un poco, como y me cae mal.
que pasa es que hay miles de enfermedades que tienen eso, pero tengan cuidado que por ahí va. Bien, el manejo, como lo comentamos, es multidisciplinario y usted veo que lleva, digamos, está a la cabeza de todo esto. También tenemos la participación del doctor Max Llosa, que también nos había levantado la mano. Doctor Max, buenas noches. Bueno, con Hola, hola, Maxito buenas noches. No, trabajamos full, yo, ¿no? sí, yo justo iba a decir lo que dijo Javier, al final es la depresión y la diabetes, que de un momento a otro aparece, es algo que bastante nos hace sospechar también de cáncer de páncreas, ¿no? Justo íbamos a decir lo mismo. Doctor, una pregunta. Algo que es bien importante, en la clínica yo creo que es el centro que mejor he trabajado con diferentes especialistas, radiología intervencionista, radiología, medicina, radioterapia, oncología, gastroenterología, porque todos saltan rápido y eso sí, el equipo multidisciplinario en la clínica pues es un trabajo de todos, es increíble. Doctor, y la pregunta sería, digamos, para ambos, ¿no? Doctor, y la selección, me quedó un poquito, no me quedó muy claro, en la selección del drenaje interno versus el externo, ¿qué pacientes deben estar seleccionados? ¿Quiénes van a uno u otro? Eh, a ver, Bueno, dale, Max. o sea, primero es si es que se necesita drenar, o sea, no todos los pacientes que tienen que ir a cirugía necesitan drenar, ¿no? O sea, si es que tiene una bilirrubina de 3, entonces ahí es que conversamos con Javier y yo le digo, oye, este tiene bilirrubina de 3 nada más, podría ir a cirugía de frente, ¿no? Si es que no va a ir a neoadyuvancia, esas cosas, ¿no? Porque si es que va a ir primero a quimioterapia, entonces ahí sí le ponemos el DREN. Y la verdad que siempre es preferible el DREN interno que el externo. El problema del DREN externo es que tener ese drenaje externo es bien fastidioso, le duele al paciente, o sea, la calidad de vida disminuye, la absorción de los alimentos también disminuye porque ya no hay bilis, la bilis sale hacia afuera y eso tampoco ayuda a la digestión de las comidas, ¿no? Entonces, primero, lo primero que tenemos que hacer es, necesita drenaje, entonces para eso se conversa con el cirujano, con el oncólogo, cuál es el plan de ese paciente. Segundo, si es que se puede hacer un drenaje interno, es mejor hacer el interno. Y si no se puede, tenemos también la opción de hacer un drenaje interno por ecoendoscopía ahora, que también hace que tenga menos fastidios el paciente. Es una cuestión de calidad de vida. El drenaje biliar externo, claro, a veces hay que hacerlo, pero la calidad de vida del paciente disminuye. En pacientes, la diferencia es en pacientes resecables, a veces yo prefiero un TPH, porque ese paciente se le va a quitar lo que dice Max, la calidad de vida es pésima, ya, porque lo tenga 10 días después de la cirugía, pum, para afuera y listo. En pacientes no resecables, o sea, que van a ir a quimio, de todas maneras hay que drenarlos. O sea, no es que si quiero, tengo que drenarlo porque no puede tener una bilirrubina mayor de 2, nadie le va a dar quimio. Entonces, a ese paciente que tengo que drenar, primera opción, interno. No se puede, con endoscopía tenemos algunos casos, pocos, y si no se puede, biliar externo. ¿Por qué? Porque lo que dice Max, ese paciente se va a quedar entre 3 a 6 meses con su stent, con su drenaje hacia afuera, que duele, que fastidia. No es que va a durarle 15 días. En el resecable se puede usar, pero en los localmente avanzados, borderline o metastásicos, pucha, es bien cruel. Pero si no se puede lo otro, bueno, ni modo, pues. Doctores, y la complicación, digamos, como una pancreatitis, es diferente a otro paciente que tenga una colecolitiasis o otra condición versus a un paciente oncológico, o sea, 3 a 5% de complicación de pancreatitis, un CEPRE, un paciente X, versus un paciente oncológico, ¿es mayor la complicación? Lo que pasa es que este paciente a veces hay que hacer más pases. Como está cerrado, hay que hacer más pases, ahora que lo diga Max, porque él es el que lo hace. Pero el problema
básicamente del paciente oncológico es que le da pancreatitis. Si tiene necrosis, lo más probable es que pierda su chance. Ese paciente no se puede operar, ese paciente no se puede dar quimio, porque ningún oncólogo en su sano juicio con una colección ahí le da quimio. Entonces el paciente pierde los dos pilares de tratamiento. Ni siquiera uno puede ser. Max, ¿tú qué dices? Es más frecuente? No, yo la verdad que muchas veces yo creo que la pancreatitis en pacientes con cáncer de páncreas post-PCR es menor. Es menor. Yo creo que en los pacientes jóvenes, las mujeres jóvenes tienen mucho más chance de hacer pancreatitis que los pacientes que tienen más edad y ya tienen el Wilson, supongamos ya ese Wilson está tapado, que ya de por sí ya el páncreas se acostumbró a no drenar bien. Entonces esos tienen menos posibilidad de hacer pancreatitis. Aquí la cosa es eh, ir con precaución, ¿no? O sea, si es que uno entra a colocar el stent y no puedes, o sea, muchas veces lo más difícil es parar y decir, bueno, hasta aquí nada más llegamos y no hacemos más, ¿no? O sea, a veces decidir no hacer es mucho más difícil que seguir intentando hacer. Entonces uno ya sabe hasta dónde llegar y felizmente que los casos de pancreatitis post-PCR de la clínica, yo puedo decir que De la es clínica. bajo, Sí, de la es clínica. bajo. No en todos los es lo mismo. Oye, Sí, también tenemos presente, lo invitamos al doctor Fernando Hurtado de Mendoza, ¿no? Que cada vez vemos que son pacientes más seleccionados, cada vez se está necesitando la terapia de neoadjuvante. Doctor Fernando, buenas noches. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Primero, felicitarlo a Javier. De verdad que es un orgullo para la clínica tener a Javier en la clínica porque es un referente de cirugía de cáncer de páncreas en el Perú. Lo segundo es que lo importante y lo que me gusta mucho de Javier es que presenta estadísticas de la clínica, estadísticas propias, y a veces, muy pocas veces nosotros vemos a un expositor que presente estadísticas propias y eso es muy importante. Y tercero, que hemos peleado muchísimos años para que los cirujanos crean en la quimioterapia y ahora escucharlo a Javier hablando de quimioterapia, pues es espectacular. Lamentablemente el cáncer de páncreas, pues, y digo lamentablemente porque a diferencia de otros tipos de tumores, sigue siendo la quimioterapia la primera opción de tratamiento en el cáncer de páncreas. Otros tumores han evolucionado a inmunoterapia, a tumores, a tratamientos biológicos, pero en el cáncer de páncreas nos hemos quedado con la quimioterapia y no tenemos muchas opciones. Tenemos por ahí 2, 3 esquemas y no tenemos más. Y ese es un tema en el que está trabajando. Lamentablemente el cáncer de páncreas es muy poco inmunogénico y es muy poco mutagénico. Entonces es difícil buscar drivers por ahí para el tratamiento del cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas tiene una mutación que es el KRAS, que creo que está presente en el 90% de los cánceres de páncreas, pero recién se está investigando terapias con anti-KRAS para el cáncer de páncreas, están en fase 1, fase 2. Por ahí también se están algunos estudios con inmunoterapia para ver si es que funciona. También se están haciendo estudios poco para ver no el tumor, sino la parte externa del tumor, o sea, tratando de bloquear lo que alimenta al tumor para poder ver si es que por ahí hay... O sea, hay muchos estudios que vienen y ojalá que algunos de ellos sean efectivos contra esta enfermedad y podamos mejorar nuestros resultados. Eso es un poco lo que quería comentar. Muy bien. Por mi parte, agradecer al doctor Javier por habernos participado de esta reunión, nos ha ilustrado en muchas cosas. Voy a dar el paso al doctor Walter Hidalgo. Doctor Hidalgo, buenas noches. Claro, Samuel, gracias. Gracias, Javier. Gracias a todos.
La verdad que lo que dijo Fernando es para nosotros un orgullo que Javier trabaje con nosotros en la clínica. Él es un referente a nivel nacional. Creo que no hay nadie en práctica privada que maneje las estadísticas que él maneja y ni siquiera estoy seguro que en instituciones del Estado. ¿Tu serie es la más grande nacional, Javier? No, yo no diría, o sea, nosotros estamos operando bastante bien comparable con uno de los hospitales más grandes, pero lo que pasa es que nadie hace una serie. Entonces, yo trabajaba en el Hospital Rebagliati y ahora tenemos más pacientes que, por lo menos lo que yo tenía antes en los 10 años que yo trabajé allá, o un poco más. O sea, si comparas, yo hacía igual, números, todo. Lo que pasa es que, claro, a mí no me llevaban todos los pacientes que tampoco eran operables, o sea, que eran no operables. Pero definitivamente de las clínicas le sacamos la mugre a, no sé, yo no me comparo nunca, pero sí, yo creo que es una de las, por lejos, la más casuística más, que más tiene. Y, por ejemplo, en IPMNs, a pesar de que hay alguien por ahí del INEM, la vez pasada en una reunión tenemos creo que 15 veces más IPMN que el INEM, ¿no? O sea, esto es solamente adenocarcinoma ductal. En la clínica hay cuchumil de otras cosas, pero tenemos una casuística bien importante, yo creo que comparable a cualquier hospital o por ahí, quiero decir. Absolutamente de acuerdo. Y lo segundo que tú lo dijiste, que este es un trabajo que en algunos temas es un trabajo en equipo, porque ya hay Todo. especialidades que te apoyan en diferentes temas y ya van integrándose al trabajo, lo cual es extremadamente valioso. No hay nada más que agregar, yo creo que se ha dicho un montón. O sea, los que somos más viejitos, cuando nos formamos, para nosotros el diagnóstico del cáncer de páncreas era igual a una sentencia de muerte y la gente no hacía más. Y al final en esta clínica hemos visto cosas que no veíamos regularmente. Bien, bien por esto, buen tema, buena exposición. Gracias, Samuel. Samuel Salazar, ¿qué tenemos para el próximo miércoles? Revisión de tema va a exponer el doctor Eduardo Penny sobre medicina centrada en la persona y el paciente. Muy bien, tan cordialmente invitado. Es una charla magistral. Listo, un abrazo. Buena Gracias. Y semana. agradecer en la clínica Oncología y a Gastro, que son los más, todos colaboran, pero Onco y Gastro yo creo que esto no puede ser sin nada, sin Onco y Gastro, empuje tanto en el cáncer de páncreas. Gracias. Listo, señor. Un abrazo a todos. Gracias por todo. Gracias. Muchas gracias.